Hola y bienvenidos moteros. Conducir motocicleta nos da libertad, agilidad y emoción, pero a veces esa misma libertad puede convertirse en un riesgo cuando tomamos decisiones aparentemente inofensivas que ponen en peligro nuestra seguridad. Hoy haremos un video un poquito diferente. Hablaremos de algunos errores comunes que muchos motociclistas cometen y que pueden tener consecuencias incluso fatales. Quédate hasta el final para descubrir cómo evitar estos peligros y cómo hacer de tu experiencia en moto algo seguro y placentero. Empecemos con algo que es muy común, me refiero al famoso poncho para la lluvia. Este es un accesorio que se utiliza desde hace mucho tiempo, pero también es bastante peligroso. Cuando se está manejando moto, el viento y la velocidad pueden hacer que el poncho se infle o que incluso pueda quedar atrapado en las ruedas o en el sistema de transmisión. Esto no solo compromete la estabilidad, sino que también en un descuido puede provocar una pérdida de control o incluso una caída. Y en ocasiones se ha visto que se enreda con la cadena y puede ocasionar incluso la estrangulación del motociclista. En lugar de utilizar estos ponchos para la lluvia, se puede optar por un traje impermeable, que es mucho más ajustado al cuerpo y que permite una libertad de movimiento sin riesgo de estarse enganchando en ninguno de los accesorios de la moto. Otro de los errores que vemos con frecuencia es manejar con chanclas o sandalias. Este tipo de calzado no ofrece protección ni estabilidad, y en caso de una caída, tus pies quedarán totalmente expuestos. Por ello lo recomendable es usar calzado cómodo, pero seguro, que brinde algo de cubrimiento para tus pies y que no tengan accesorios que se puedan enredar en la moto y así causar un accidente. Por otro lado, las botas o zapatos de motociclista deberían ser considerados no solo como un lujo, porque están diseñados para proteger los tobillos, los dedos y evitar que el pie se resbale. Debemos tener claro que si hay una emergencia o si se necesita frenar por urgencia, el riesgo de resbalarse con las chanclas es altísimo. Por eso hay que pensar en calzado adecuado que nos brinde un seguro extra para nuestros pies. Los espejos Cafe Racer lucen geniales, sí es cierto, pero colocar los espejos de este tipo hacia abajo disminuye notablemente la visibilidad. Siempre hay que recordar que en la vía se necesita tener un campo de visión amplio. Con los espejos en esta posición puede ser difícil detectar a vehículos que se aproximen por los lados o por detrás. Esto aumenta el riesgo de que nos sorprenda un auto o una moto en una maniobra inesperada. Por eso hay que mantener los espejos en una posición que te brinden visibilidad y seguridad. Y si se prefieren los espejos estilo Cafe Racer, hay opciones de estos espejos que mantienen la estética sin necesidad de sacrificar la seguridad. Como cuarto punto, tenemos que llevar una carga excesiva o mal distribuida en la moto es otro de los errores que pueden comprometer la seguridad. Con una carga incorrecta, la estabilidad y el centro de gravedad de la moto cambian completamente. Además de afectar el control, el peso extra puede hacer que los frenos se desgasten más rápido y aumentar la posibilidad de una caída en una curva cerrada. Si es necesario llevar cargas, se debe utilizar parrillas y maletas adecuadas, distribuir el peso de manera uniforme y, si es posible, evitar llevar peso en exceso o cargas que impidan una adecuada visión de la vía o de otros actores viales. Uno de los errores más graves es no usar un casco certificado o no abrocharlo correctamente. Un casco de baja calidad puede ser tan inútil como no llevar nada, y si el casco no está abrochado, en un impacto puede salir volando y dejarte completamente desprotegido. Invierte en un casco con certificación y asegúrate de ajustarlo bien. Este es el único elemento que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en caso de un accidente. Nunca escatimes en este tipo de inversión. Un sexto error y uno de los más peligrosos es usar celular mientras manejas. Cada segundo que despegas la vista de la vía aumenta enormemente el riesgo de un accidente. Recuerda que la carretera puede cambiar en un parpadeo y el tiempo de reacción disminuye drásticamente si estás distraído. Si necesitas utilizar el celular, haz una pausa y oríllate en un lugar seguro. Existen además dispositivos con conexión Bluetooth como intercomunicadores que permiten llamadas sin necesidad de sostener el teléfono, pero lo ideal es siempre concentrarse al 100% en la conducción.
Y finalmente, como séptimo error, tenemos que conducir una motocicleta con sobrecupo puede ser sumamente peligroso. Las motos están diseñadas para soportar un peso específico, y en muchos casos solo para el piloto o el piloto y el pasajero como máximo. Llevar personas adicionales no solo sobrepasa el límite de peso, sino que también afecta la estabilidad de la motocicleta y hace que el manejo sea mucho más difícil. Además, con más personas a bordo, aumenta la distancia de frenado y se sobrecarga tanto las llantas como el sistema de suspensión y los frenos, reduciendo el control. También puede ser un riesgo en caso de accidente, ya que es muy poco probable que todos los pasajeros cuenten con el equipo de protección adecuado. Recuerda que la motocicleta no es un vehículo diseñado para llevar múltiples pasajeros como un automóvil. Respeta el límite de personas que puede llevar para no poner en riesgo tu vida y la de los demás. Al final, la seguridad es siempre lo primero. Estos errores pueden parecer pequeños, pero las consecuencias pueden ser muy graves o incluso fatales. Manejar una motocicleta implica tomar decisiones inteligentes y estar consciente de cada detalle de seguridad. Así que cuida tu vida y las de los demás en la vía. Si te ha gustado este video, compártelo con otros motociclistas y asegúrate de estar siempre seguro a la hora de conducir. Nos vemos en la próxima.